Mi nombre es Alejandra Castillo y durante los últimos 15 años he navegado por los pasillos del poder mexicano con una discreción que me ha costado más de lo que la mayoría podría imaginar. A los 42 años, soy ministra de Desarrollo Social del Gobierno Federal, pero esa noche en el Hotel Presidente Intercontinental, simplemente era la hermana menor de Carlos, el empresario exitoso casado con la ambiciosa esposa del alcalde. Todo comenzó 3 meses atrás cuando mi hermano Carlos se casó con Verónica Salinas, una mujer de 35 años que había construido su identidad social alrededor de ser la perfecta esposa política. Verónica había estado casada anteriormente con el alcalde de Monterrey, Ramón Gutiérrez, un matrimonio que le dio acceso a círculos de poder que jamás habría alcanzado por sus propios méritos. Alejandra, me había dicho Verónica durante nuestra primera cena familiar después de la boda, entiendo que trabajas en algo del gobierno, pero Carlos me explicó que es una posición administrativa. Espero que entiendas que en nuestros círculos sociales necesitamos mantener ciertos estándares. Esa conversación estableció el tono de nuestra relación. Para Verónica, yo era simplemente una funcionaria de medio nivel que había tenido la suerte de conseguir un trabajo estable en la burocracia federal. Mi hermano Carlos, que dirigía una empresa de construcción próspera pero que nunca había mostrado interés en la política, aparentemente nunca había entendido completamente la naturaleza de mi trabajo. ¿En qué departamento dijiste que trabajas?, me preguntaba ocasionalmente durante las reuniones familiares, pero siempre parecía distraído cuando intentaba explicarle los detalles de mi carrera en desarrollo de políticas públicas. La verdad era considerablemente más compleja. Después de obtener mi maestría en Administración Pública por Harvard y un doctorado en Políticas Sociales por el Colegio de México, había pasado los últimos años desarrollando programas que habían transformado la manera en que México abordaba la pobreza rural y el desarrollo comunitario. Mi trabajo había sido reconocido internacionalmente, y regularmente participaba en conferencias con ministros y directores de organizaciones internacionales de todo el mundo. Sin embargo, mantenía un perfil público deliberadamente bajo. En un país donde la política a menudo se había vuelto más sobre espectáculo que sobre resultados, había decidido enfocar mi energía en el trabajo sustantivo en lugar de en la promoción personal. Esta decisión, aunque profesionalmente efectiva, había creado una situación donde incluso mi propia familia no comprendía completamente mi posición en el gobierno. Alejandra siempre fue la estudiosa de la familia, explicaba Carlos a sus nuevos contactos empresariales. Nunca se interesó por los negocios reales, prefería leer libros sobre sociología y esas cosas. Por suerte consiguió un trabajo en el gobierno que le permite usar sus estudios. Estas conversaciones me dolían más de lo que estaba dispuesta a admitir, pero había aprendido a mantener mis reacciones emocionales separadas de mis objetivos profesionales. Mi trabajo requería diplomacia y paciencia, cualidades que había desarrollado tanto en las salas de reuniones internacionales como en las dinámicas familiares complicadas. La cena de gala que cambiaría todo estaba programada para celebrar la inauguración de un nuevo centro de convenciones en la Ciudad de México. Verónica, aprovechando sus conexiones con el alcalde y otros políticos locales, había conseguido invitaciones para ella y Carlos como benefactores comunitarios prominentes. Como un gesto aparentemente generoso, también había conseguido una invitación para mí. Pensé que sería bueno para ti asistir a un evento de este calibre, me había dicho mientras me entregaba la invitación 2 semanas antes. Raramente tienes oportunidades de ver cómo funcionan realmente los círculos importantes del poder. Podría ser educativo para tu trabajo administrativo. El evento sería significativo por múltiples razones que Verónica no podía haber anticipado. El embajador de Estados Unidos estaría presente para discutir nuevos acuerdos de cooperación en desarrollo social, un tema que había estado en el centro de mi trabajo durante el último año. También asistirían varios ministros de otros países latinoamericanos con quienes había estado colaborando en iniciativas regionales de reducción de pobreza. ¿Cuál es el código de vestimenta?, le pregunté a Verónica, aunque ya conocía la respuesta por haber asistido a docenas de eventos similares en mi capacidad oficial. Cóctel formal, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque me imagino que tu guardarropa gubernamental es bastante limitado. Si necesitas ayuda seleccionando algo apropiado, puedo acompañarte de compras. Sonreí educadamente y decliné su oferta. En mi closet tenía varios vestidos de diseñadores mexicanos que había usado en recepciones diplomáticas,
pero decidí elegir algo elegante pero discreto que no llamara demasiada atención. La noche del evento llegué al hotel exactamente a la hora indicada. El salón principal había sido transformado en un espacio deslumbrante con arreglos florales masivos, iluminación dramática, y mesas redondas decoradas con mantelería dorada. Los invitados se mezclaban durante el cóctel inicial, una mezcla de políticos locales, empresarios prominentes, diplomáticos, y figuras culturales importantes. Reconocí inmediatamente a varios colegas del gobierno federal, aunque mantuve mi distancia para evitar complicaciones innecesarias. El embajador estadounidense, James Richardson, estaba conversando con el secretario de Relaciones Exteriores cerca de la barra. Habíamos trabajado juntos en múltiples proyectos durante los últimos 2 años, pero aparentemente no me había visto aún. Alejandra, me llamó Verónica acercándose con 2 copas de champán. Te ves muy bien. Ese vestido es perfecto para alguien en tu posición. El comentario tenía múltiples capas de condescendencia, pero agradecí la copa y seguí a Verónica hacia donde Carlos estaba conversando con un grupo de empresarios locales. Esta es mi cuñada, Alejandra, me presentó Carlos a sus interlocutores. Trabaja en el gobierno, en desarrollo social. Siempre ha tenido pasión por ayudar a los pobres. Los empresarios asintieron educadamente, pero su atención se dirigió rápidamente de vuelta a Carlos y sus proyectos de construcción. Era una dinámica familiar. Yo era relevante solo en tanto que hermana de Carlos, no como individuo con mi propia carrera o logros. Durante la siguiente hora, circulé por el evento observando las interacciones políticas y sociales que había estudiado desde perspectivas académicas y profesionales, pero ahora experimentaba desde una posición completamente diferente. Era fascinante y frustrante simultáneamente ver cómo las dinámicas de poder se manifestaban en este contexto social. Señoras y señores, anunció el maestro de ceremonias, les pedimos que tomen sus asientos para la cena. Por favor consulten la lista de ubicación de mesas cerca de la entrada. Seguí a Verónica hacia la lista, asumiendo que estaríamos sentados juntos como familia. Sin embargo, cuando revisé la lista, mi nombre no aparecía en la mesa número 5 donde estaban asignados Carlos y Verónica. Hay un error, le dije a Verónica. Mi nombre no está en su mesa. Verónica revisó la lista y sonrió. No, no hay error. Solicité específicamente que te sentaran en una mesa diferente. La mesa 5 es para invitados VIP, empresarios importantes y funcionarios de alto nivel. Pensé que estarías más cómoda con personas más acordes a tu nivel profesional. Busqué mi nombre en la lista y lo encontré en la mesa 18, ubicada cerca de las cocinas del salón. Mis compañeros de mesa incluían al coordinador de logística del evento, 2 asistentes administrativos del ayuntamiento, y esposas de funcionarios menores. Entiendo, respondí manteniendo mi voz neutral, aunque sentía calor subiendo por mi cuello. Sabía que lo entenderías, dijo Verónica tocando mi brazo con falsa calidez. Después de todo, cada quien debe conocer su lugar en estos eventos. Mientras me dirigía hacia la mesa 18, observé la distribución del salón. Las mesas centrales estaban ocupadas por figuras políticas prominentes, embajadores y líderes empresariales. Mi mesa estaba efectivamente relegada a la periferia del evento, fuera del alcance visual y auditivo de las conversaciones importantes que tendrían lugar durante la cena. Me senté junto a María, una mujer de mediana edad que trabajaba como asistente en la oficina del alcalde. ¿Primera vez en un evento así?, me preguntó amablemente. No exactamente, respondí, pero es la primera vez que lo experimento desde esta perspectiva. La cena progresó con múltiples discursos sobre cooperación internacional, desarrollo económico, y los logros del gobierno local. Desde mi posición alejada, podía ver pero no escuchar claramente las conversaciones en las mesas principales. Era una experiencia surrealista estar física presente en un evento donde normalmente habría sido una participante central, pero relegada a observar desde los márgenes. A mitad de la cena, noté cierta agitación cerca de la entrada del salón. Varios meseros estaban corriendo entre las mesas, aparentemente buscando a alguien. El coordinador del evento se acercó a nuestra mesa con expresión de pánico. Disculpen, dijo dirigiéndose al grupo. ¿Alguna de ustedes es Alejandra Castillo? Levanté la mano lentamente. Soy yo. Señora, necesitamos que venga con nosotros inmediatamente.
Ha habido una confusión con la ubicación de su mesa. Antes de que pudiera responder, Verónica apareció detrás del coordinador con rostro visiblemente molesto. ¿Cuál es el problema? Mi cuñada está perfectamente bien ubicada donde está. El coordinador se veía cada vez más nervioso. Señora, no entiendo exactamente lo que pasó, pero el embajador estadounidense ha estado preguntando por la ministra Castillo. Dice que tenía programada una reunión informal con ella durante la cena. El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica me miró como si nunca me hubiera visto antes, sus ojos procesando lentamente las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Ministra, repitió lentamente. ¿Ministra Castillo? En ese momento, una voz familiar resonó desde el otro lado del salón. Alejandra. Ahí estás. El embajador James Richardson se acercaba rápidamente a nuestra mesa, seguido por dos asistentes diplomáticos y el secretario de Relaciones Exteriores. Su llegada causó una conmoción inmediata en las mesas circundantes, con invitados girándose para observar qué estaba sucediendo. Ministra Castillo, exclamó el embajador al llegar a nuestra mesa, ¿qué está haciendo aquí? La necesitamos en la mesa principal para discutir los nuevos acuerdos de cooperación bilateral. La expresión en el rostro de Verónica fue transformándose gradualmente de confusión a horror mientras procesaba la situación. Carlos, que había corrido desde su mesa al escuchar la conmoción, llegó justo a tiempo para escuchar al embajador continuar. Hemos estado esperándola para comenzar las negociaciones preliminares sobre el programa de desarrollo rural que usted diseñó. El presidente estará muy interesado en escuchar los resultados de esta conversación. El presidente, murmuró Verónica, su voz apenas audible. Me puse de pie lentamente, manteniéndome compuesta a pesar de la atención que ahora estaba centrada en nuestra mesa. Embajador Richardson, ha habido una pequeña confusión con la asignación de asientos. Estaré encantada de acompañarlo a la mesa principal. El secretario de Relaciones Exteriores se acercó y me saludó formalmente. Ministra Castillo, nos disculpamos por la confusión. Su asistente nos había confirmado su asistencia al evento, pero cuando no la encontramos en la mesa principal, asumimos que había ocurrido alguna emergencia. No hay emergencia, respondí tranquilamente. Simplemente había un malentendido sobre la ubicación apropiada para la cena. Carlos finalmente encontró su voz. Alejandra, ¿tú eres ministra? ¿Ministra de verdad? Ministra de Desarrollo Social, confirmé suavemente. Durante los últimos 4 años. El embajador Richardson añadió con entusiasmo. Su hermana es una de las arquitectas principales de la política social moderna de México. Su trabajo en reducción de pobreza rural ha sido reconocido por las Naciones Unidas como modelo para otros países latinoamericanos. Verónica se aferró al respaldo de una silla, su rostro pálido contrastando dramáticamente con su vestido rojo brillante. Pero tú nunca dijiste, nunca mencionaste. Nunca me preguntaste específicamente, respondí con honestidad. Y cada vez que intenté explicar mi trabajo, asumiste que se trataba de funciones administrativas de bajo nivel. El coordinador del evento intervino nerviosamente. Ministra, hemos preparado un lugar para usted en la mesa principal junto al embajador y los otros funcionarios internacionales. Si pudiera acompañarnos. Miré hacia Verónica, quien ahora parecía comprender completamente la magnitud de su error. Durante meses había estado tratando con condescendencia a una de las funcionarias más importantes del gobierno federal, relegándola a una posición social inferior basándose en suposiciones incorrectas y prejuicios clasistas. Por supuesto, asentí al coordinador. Luego me dirigí hacia Carlos y Verónica. Los veré después de la cena para continuar nuestra conversación familiar. Mientras caminaba hacia la mesa principal, escuchaba murmullos y susurros siguiéndome por todo el salón. La historia de la ministra escondida se extendería rápidamente por los círculos sociales y políticos de la ciudad. En la mesa principal, me senté entre el embajador estadounidense y la ministra de Desarrollo Social de Colombia, con quien había estado colaborando en programas regionales de educación rural. La conversación inmediatamente se centró en políticas internacionales de desarrollo, acuerdos de cooperación bilateral, y estrategias para el próximo Foro Latinoamericano de Desarrollo Social. Ministra Castillo, me dijo la representante del Banco Mundial que estaba sentada frente a mí,
Hemos estado esperando su respuesta sobre liderar el nuevo proyecto piloto de desarrollo comunitario sostenible. Su metodología de implementación gradual ha demostrado resultados excepcionales. Durante la siguiente hora, participé en discusiones sobre políticas que afectarían a millones de personas en toda América Latina. Era el tipo de conversación para la cual me había preparado durante años de estudio y experiencia profesional, pero que estaba experimentando mientras conscientemente procesaba el contraste con la manera en que había sido tratada apenas unas horas antes. Desde mi nueva posición, podía ver claramente la mesa donde Carlos y Verónica permanecían sentados. Verónica evitaba hacer contacto visual, claramente mortificada por la situación. Carlos me miraba ocasionalmente con una expresión que mezclaba orgullo, confusión, y algo que podría haber sido remordimiento. Después de la cena, durante el periodo de networking final, varios invitados se acercaron a presentarse y discutir posibles colaboraciones futuras. Era evidente que mi presencia en el evento había sido notada y que las conversaciones de esa noche generarían oportunidades profesionales importantes. Ministra, me abordó el director de una fundación internacional importante. Estaríamos interesados en financiar una expansión de su programa de microcréditos rurales a otros países de la región. ¿Podríamos programar una reunión la próxima semana? Mientras coordinaba mi calendario para las siguientes reuniones, vi a Verónica acercándose lentamente. Su postura era completamente diferente de la seguridad arrogante que había mostrado toda la noche. Alejandra, comenzó con voz vacilante, necesito hablar contigo. Terminé mi conversación con el director de la fundación y me dirigí hacia un área más privada del salón con Verónica. Carlos se unió a nosotros, luciendo visiblemente incómodo. No sabía, comenzó Verónica, sus palabras saliendo en un torrente. Si hubiera sabido quién eras realmente, nunca habría. La asignación de mesas fue un error terrible. No fue un error, la corregí suavemente. Fue una decisión deliberada basada en tu percepción de mi valor social y profesional. Carlos intervino. Alejandra, ¿por qué nunca nos dijiste que eras ministra? Durante años he estado hablando de tu trabajo como si fuera algo menor. Porque cada vez que intenté explicar los detalles de mi carrera, ustedes cambiaban de tema o asumían que estaba exagerando la importancia de mi trabajo, respondí con honestidad. Después de múltiples conversaciones donde mis logros fueron minimizados o ignorados, dejé de intentar corregir sus percepciones. Verónica se sentó pesadamente en una silla cercana. He cometido un error horrible. Esta noche, frente a todas estas personas importantes, todos vieron cómo te traté. El problema no es cómo me trataste esta noche, expliqué, sino cómo me has tratado durante meses. Esta noche simplemente hizo visible un patrón de comportamiento que ya existía. Carlos se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que había tenido desde la infancia. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? Pueden comenzar reconociendo que las personas no deben ser juzgadas o tratadas basándose en percepciones superficiales sobre su valor social, respondí. Y pueden considerar que quizás hay muchas otras personas en sus vidas a quienes han estado subestimando de manera similar. Las semanas siguientes fueron complicadas para la dinámica familiar. Verónica se disculpó múltiples veces, pero también parecía resentida por haber sido engañada sobre mi identidad. Carlos luchaba con el hecho de que había estado discutiendo casualmente el trabajo de su hermana sin comprender que estaba hablando sobre políticas que afectaban la agenda nacional. ¿Por qué mantener el secreto?, me preguntó Carlos durante una cena familiar un mes después del evento. ¿No estás orgullosa de tu trabajo? Estoy extremadamente orgullosa de mi trabajo, respondí. Pero también aprendí que cuando las personas saben tu posición de poder desde el principio, cambian su comportamiento de maneras que hacen difícil ver sus verdaderos caracteres. La historia del evento se filtró gradualmente a través de los círculos sociales de la ciudad. Verónica enfrentó comentarios incómodos sobre cómo había tratado a una ministra federal sin reconocerla, mientras que Carlos tuvo que explicar repetidamente a sus socios comerciales por qué nunca había mencionado las conexiones políticas de su hermana. 6 meses después, recibí una invitación para dar el discurso principal en una conferencia internacional sobre políticas de desarrollo social en Ginebra. Mi trabajo sobre reducción de pobreza rural había sido seleccionado como caso de estudio para implementación en otros países en desarrollo. ¿Vas a ir a Suiza?, me preguntó Carlos cuando le conté sobre la invitación. Por supuesto,
respondí. Es una oportunidad importante para compartir nuestras metodologías con otros países. ¿Puedo ir contigo?, preguntó inesperadamente. No como tu hermano que quiere aprovechar tus conexiones, sino porque genuinamente quiero entender mejor tu trabajo. Esa pregunta marcó el comienzo de una nueva dinámica en nuestra relación familiar. Carlos comenzó a hacer preguntas reales sobre mi carrera, leyó algunos de mis artículos publicados, y gradualmente desarrolló una comprensión auténtica de lo que hacía profesionalmente. Verónica tardó más tiempo en ajustarse a la nueva realidad. Su identidad social había estado construida alrededor de ser la persona más influyente en la habitación, y descubrir que había estado subestimando sistemáticamente a alguien con poder real fue un golpe a su autoestima del cual tardó meses en recuperarse. Un año después del evento en el hotel, fui promovida a secretaria de Desarrollo Social, convirtiéndome en una de las funcionarias más importantes del gabinete presidencial. La ceremonia de toma de posesión se llevó a cabo en Palacio Nacional, con cobertura nacional de televisión. Carlos y Verónica asistieron a la ceremonia, sentados en la sección reservada para familia inmediata. Durante mi discurso de aceptación, mencioné la importancia de reconocer el potencial en todas las personas, independientemente de cómo aparenten en la superficie. Cada individuo tiene capacidades y contribuciones únicas, dije desde el podium, pero esas contribuciones solo pueden realizarse completamente cuando somos valorados por nuestros méritos reales en lugar de por percepciones superficiales. Después de la ceremonia, Verónica se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Alejandra, he pasado este año reflexionando sobre mis actitudes y comportamientos. No solo contigo, sino con muchas otras personas. He estado trabajando para cambiar, para ser mejor. Eso es lo más importante, respondí abrazándola. El crecimiento personal es un proceso continuo para todos nosotros. Ahora, desde mi oficina en el edificio de la Secretaría de Desarrollo Social, superviso programas que afectan directamente las vidas de millones de mexicanos. Mi equipo incluye a algunos de los mejores expertos en política social del país, y nuestros programas han sido adoptados como modelos por otros gobiernos latinoamericanos. En mi escritorio mantengo una fotografía de aquella cena de gala, tomada por un fotógrafo del evento justo en el momento cuando el embajador me encontró en la mesa 18. La imagen captura perfectamente la expresión de shock en el rostro de Verónica y la confusión en el de Carlos, pero también mi propia compostura tranquila en medio del caos. No guardo la fotografía como recordatorio de triunfo sobre otros, sino como recordatorio de que las verdades más importantes sobre las personas a menudo están escondidas debajo de las apariencias superficiales. Mi experiencia esa noche me enseñó que el poder real no viene de títulos o posiciones, sino de la capacidad de mantener la dignidad y la integridad independientemente de cómo otros elijan tratarnos. A veces, las revelaciones más transformadoras ocurren no cuando decidimos mostrar nuestro poder, sino cuando otros finalmente abren los ojos para ver lo que había estado frente a ellos todo el tiempo.